Yali, neno toca lilical Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros llegaremos a la 12ª casilla de la segunda trecena, el tonali Matlacli Guan Ome Coatl, 12 serpiente. Es una trecena cuyo regente es Quetzalcóatl, el señor que nos ha brindado la cuenta Tonalpohualli para que nosotros podamos construir nuestra realidad interpretando cada arquetipo. Hoy nos toca hacer la serpiente en la posición 12. En este numeral tenemos como acompañante a Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, el Venus matutino, el que anuncia la llegada del sol. El rumbo de este tonali es el Tlahuiztlampa, precisamente ese por donde el sol emerge del Mictlán. El color es el rojo y estamos aludiendo a la belleza, porque el ave que acompaña a Tlahuizcalpantecutli, nuestro Venus matutino, es precisamente Quetzaltótotl, el quetzal, el ave preciosa cuyas plumas se utilizaban para adornar a los hombres de conocimiento, a los regentes, a las personas importantes. Así que yo te invito a que hoy tú te pongas en el pensamiento esas plumas de quetzal, que descienda él con toda su belleza y su riqueza, y más aún que pongas en tu pensamiento la idea de lo que Coatl significa. Esta partícula Coatl, serpiente, la podemos poner en nuestros nombres, así como aparece en los nombres de grandes seres como Mixcoatl, la serpiente de nubes, Chicomecoatl, nuestro maíz maduro en su advocación femenina, la Maquixcoatl, que es la serpiente bicéfala que nos enuncia esa ciclicidad rítmica y armoniosa de la existencia. También tenemos a la Xucoatl, la serpiente de fuego, el arma de Tlaloc y Huitzilopochtli. Y bueno, hay muchas otras palabras. Incluso existió un ser entre el mundo mítico y el mundo del hombre, Seacatopitzilquetzalcóatl, que fue el que guió a todo un pueblo, a los toltecas, y después se fue al área maya a seguir predicando su sabiduría, y allá se conoce como Kukulcán. Mucho hay alrededor de la serpiente y de lo que significa. En el signo serpiente, la regente es Chalchiutlicue, la señora de la falda preciosa, la que corre sobre la tierra siendo esa serpiente enorme de agua. Los ríos que al correr a veces se desbordan en las cascadas y siguen su camino hasta llegar a ese mar primigenio y primordial que es la misma señora Chalchiutlicue, que fuera nuestro cuarto sol cosmogónico. ¿Quién es la señora de la noche? Pues es Tlazolteotl. Así que hay gran fuerza del principio femenino que te invita a renacer, a parirte a ti mismo, a fluir en esta vida y tejer tu propio destino, porque Tlazolteotl es la gran tejedora de los destinos, la barredora de los caminos, la medicina, la que te cura, la que te abraza, la que hace que todo lo que existe en este espacio-tiempo sea parido. Te traigo unas letras en relación a lo que significa la serpiente en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, en el mundo de la mixteca, en el mundo maya y sobre todo en el mundo náhuatl. Oh serpiente primigenia, Coatl sagrada y eterna, que reptas desde el umbral del tiempo y la memoria, en tu piel escamada, olmeca, tolteca, maya y mixteca, leyeron el arcano, la fuerza que a la vida da forma y gloria. Eres la viva imagen de ese poder que transforma y gobierna, el pulso rítmico del cosmos, la ciclicidad que no cesa, la vida misma en su danza de muerte y renacimiento que alterna promesa de verdor que tras la sequía regresa. Quetzalcóatl, te nombran serpiente de plumas preciosas, faro ancestral de toltecas y en olmecas, visión portentosa. Kukulcán, magnífico para el pueblo maya, y Cosao, el mixteco señor serpiente de lluvia, creador y ordenador de un pueblo de senda gloriosa. Tu cuerpo, lienzo reptante, con las galas más hermosas, las plumas del Quetzaltótotl, verde esperanza que la tierra toca, símbolos son del instante en que el yermo paisaje se quiebra
y el manto de la aridez cede al verdor naciente, cuando el brote del maíz, tierna y sagrada hebra, cubre el campo de cultivo cual plumaje refulgente. Verde jade, color de la vida que en todo florece, el más preciado matiz, joya de reyes, fulgor soberano, energía vital que en la piedra preciosa estremece, distinción de linajes, poder que emana de tu arcano. En ti, serpiente emplumada, la tierra fértil se abraza, con el cielo creador en cósmica y vital cópula, portas los dones del agua, conchas y caracoles en tu traza, chalchihuites que anuncian la vida que en el mundo se acopla. Eres resurrección, pues cada año en ritual profundo tu piel antigua desechas, te vistes de nuevo fulgor, regenerada, potente, enseñando a este errante mundo que en el camino constante reside el más puro valor. Y en la tormenta te vemos, imagen del rayo que azotlan los tlaloques, tus heraldos en sus manos te portan con brío, mensajeros de Tlaloc cuando la nube sus aguas explota, trayendo el trueno y la lluvia, vital y sonoro rocío. Corriente de aire y de agua, nube preñada de vida, generadora y portadora del saber ancestral, la cuenta Tonalpohualli, matriz nunca vencida y la tinta negra y roja con que se escribe el inmortal caudal. Lucero de la mañana y de la tarde, Venus radiante, tu senda en el cielo, con Quetzalcóatl se enlaza, anuncias el alba y el ocaso en ciclo constante, espejo celeste de su eterna y dual traza. Coatl, tu nombre resuena en el panteón divino, Mixcoatl, la niebla que danza en serpentino viaje, Chicomecoatl, sustento maíz en femenino destino, Maquixcoatl, bicéfala, del tiempo el eterno engranaje, Coatlicue, impotente, con tu falda de poder tejida, madre tierra que todo lo engendra y todo lo devora. Y la Xucoatl de Tlaloc y Huitzilopochtli, el arma potente, anuncio sonoro y luminoso de una conciencia que emerge despierta. Tu ecdisis, muda sagrada, lección de vida aprendida, no solo es crecer y sanar o librar la piel que empeora, es refugio y ayuno, la mirada lechosa y ausente, preparación para el roce que libera tu forma brillante. Es desprenderse del lastre, de la herida, del parásito hiriente, para emerger renovada, más fuerte, más sabia y constante. Mas si el camino se excede, señal de una interna dolencia, nos enseñas balance, el ritmo justo de la existencia. Como Nietzsche advirtiera, la mente que no osa cambiar, cual serpiente en su cárcel de escamas, condena su esencia. Lawrence vio el peligro, la nueva piel sin lugar, morir en lo viejo, ahogando la nueva conciencia. Y Folger nos recuerda despojarnos de viejas creencias, como tú de tu piel, para hallar ostras más vastas y hondas. ¿No es el tiempo acaso un Ouroboros de 1000 secuencias? Y el amor 2 cabezas vigilantes en sagradas rondas. Quiroga bien lo entendió. Conoces el misterio profundo de las vidas que pueblan los mundos en tu siliente avanzar. Oh serpiente maestra, despojémonos de esa funda mental, ese velo de ideas que el libre pensar nos prohíbe. Permite que como tú encontremos el flujo vital, renaciendo constantes, que el alma creativa se active. Somos hijos de tu aliento, del aliento de Quetzalcóatl, la herencia de lo divino nos habita, semilla de luz y de vuelo. Que tu sabiduría ancestral nos guíe con clara vehemencia a mudar nuestra piel, elevando el espíritu al cielo. En tu danza sin fin, en tu ciclo de ser y no ser, hallamos la fuerza, el espejo, el eterno renacer. Estamos invitados a ser como la serpiente, a despojarnos como la piel, que signifique para nosotros
esas programaciones limitantes, esas creencias que ya no son vigentes. Vamos a transformarnos, porque si no lo hacemos, entonces estamos condenados a morir. Y bueno, recuerden que la serpiente también es el guardián de los campos que están siendo ya cultivados, los campos que van a nutrirnos. También es la guardiana de las cuevas donde se resguarda el pasaje a ese ultramundo en donde los saberes sagrados aguardan. Este conjuro dice así: en medio de este contexto que busca el dominio y el control del ser humano, desconectándolo de la naturaleza y de su esencia divina, hoy yo mismo soy lo que Matlactlihuan Omecoatl es. La energía en todas sus formas. Yo soy la Xucoatl de Tlaloc. Esa que anuncia con un trueno fuerte y sonoro que mi espíritu se está renovando. Que soy luz, amanecer, como Quetzalcóatl, tengo hoy el pensamiento florido, la creatividad sin límites, fluyo en esta vida, lo mismo que me indica la señora Chalchutlicue, y con Tlazolteotl tomo hilos nuevos para tejer el lienzo de mi vida con libertad, con amor, desarrollando toda la hermosura de lo que soy capaz. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Esta cuenta Tonalpohualli es la cuenta que lo cuenta todo, que te va marcando la pauta, el ritmo. Así que hoy vamos siendo esas serpientes que se transforman, que llevan fertilidad por todo el camino donde andan. Timota. Y quiero mandar un saludo a todas mis amigas y mis amigos que son Coame, que son Coatl. Hoy yo misma soy Lili Coatl. Timota.